blastocele. Y este estadio del desarrollo embrionario se llama el blastocisto, ¿cierto? Este es el que generalmente se implanta en los animales que tenemos placenta. Resulta que en ese blastocito se forma un huequito que se llama el blastoporo. Y a partir de ese blastoporo, estas células empiezan a seguir unas migraciones y unas reorganizaciones de unas respecto a las otras. Esas reorganizaciones se llaman gastrulación, ¿cierto? Esa gastrulación es la que permite que al final de ese proceso el embrión en desarrollo tenga 3 capitas. Se llaman las 3 capas germinales. La capa más externa se llama el ectodermo y es la precursora, cuando empieza la organogénesis, de la epidermis, ¿cierto? La capa más externa de la piel, y el sistema nervioso central, que es el encéfalo más la médula espinal, ¿cierto? De la capa media, que se llama el mesodermo, de allí se deriva todo el tubo digestivo y las glándulas accesorias, el hígado, el páncreas, el vaso. Ahí también se originan los pulmones y las gónadas. Y de la más interna, que se llama el endodermo, se originan los tejidos conectivos, los huesos, la sangre, los tendones, ¿cierto? Posteriormente, este embrión empieza a darle un destino a cada una de esas capitas. Pero ocurre un evento muy interesante, y es que una parte del mesodermo, la más dorsal, es decir, la que da hacia la espalda, forma una estructura en forma de una barrita que se llama notocorda, que es la que tenemos todos los que pertenecemos al filum cordados, es decir, nosotros, ¿cierto? Esa notocorda que está en el mesodermo le dice al ectodermo de arriba que no se convierta en piel, sino que justo este pedacito que está encima de ella se convierta en sistema nervioso central. Haga de cuenta que este es el eje anterior, cabeza, posterior, cola del embrión. Entonces usted le va a hacer el corte como si fuera el de un salchichón, y lo va a ver de lado. Aquí estaría la notocorda diciéndole al ectodermo de afuera que se pliegue y forme como una hendidura, y esa hendidura se pliega y se junta arriba, entonces forma lo que se conoce como el tubo neural, ¿cierto? Donde se va a formar la columna y la médula espinal. Al lado y lado de ese tubo neural viene lo que se llama la cuarta capa germinal, ectodermo, mesodermo y endodermo, y se llama la cresta neural. ¿Por qué es una cuarta capa germinal? Porque es otra agrupación de células que también empieza a migrar. Entonces, por ejemplo, forma las células del cartílago de la mandíbula inferior. Entonces tiene que ir desde atrás hacia adelante, porque es la precursora de los melanocitos, lo que le da el color a la piel. Entonces tiene que viajar para todo el cuerpo. Y lo más importante, es precursora del sistema nervioso periférico. De acá se forma el central, de estas crestas neurales se forma el periférico, ¿cierto? Ya después entonces el organismo empieza a adquirir una identidad de sus ejes, o sea, el anteroposterior, el dorsal y el ventral, el proximal, el distal, y simplemente empiezan a madurar todos los órganos. Ya sale un renacuajo si el organismo tiene metamorfosis, o en nosotros que somos planetarios, pues internamente madura. ¿Listo? ¿Qué me interesa que notaran? Esas 3 capitas germinales. Todos los organismos que a lo largo de su desarrollo pasan por ese estadio donde tienen esas 3 capas germinales se llaman triblásticos. Pero ese no es el punto de referencia para entender cómo es el desarrollo de todos los animales, porque hay un grupo de animales muy particulares que se llaman ablásticos, y los ablásticos son aquellos donde no se forman esas 3 capitas germinales, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo de un ablástico. Están después los diblásticos, es decir, los que no tienen un ectodermo, mesodermo y endodermo, sino solo ectodermo y endodermo, 2 capas germinales. Y estarían después el que acabamos de ver, los triblásticos. Y dentro de los triblásticos, entonces para no naturarnos con un montón de nombres, está la última división, los protostomados y los deuterostomados.
Proto significa primero, ¿cierto? Herbert, ¿qué significa estómago? Estómago, boca. Boca, ¿cierto? En esos organismos se forma primero la boca y después el ano. Deutero significa después. Entonces en esto se forma primero el ano y después la boca. Entonces, en busca de ser un poquito justos con esa diversidad que tienen los sistemas nerviosos, la idea mía era poder coger un animal que fuera ablástico, diblástico, uno triblástico deuteróstomo y uno triblástico protóstomo. El sistema nervioso tiene como precursor una propiedad de todos los sistemas vivientes que se llama la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La capacidad de percibir y de responder a un estímulo en particular, ¿cierto? Esa capacidad de percibir y responder puede implicar una respuesta sencilla, es decir, de una sola célula, como ocurre en los animales protistas, como el alga euglena, una alga unicelular que tiene un flagelito y que corre hacia la luz y se aleja de la oscuridad. O en un platico de cultivo una bacteria con sus flagelitos corre hacia la lactosa, que es su azúcar, o se va de una sustancia que le hace daño, ¿cierto? Es una respuesta simple porque implica una sola célula, o puede ser una respuesta compleja porque implica comunicación entre células y entre órganos. ¿Y cómo se puede dar esa comunicación? Se puede dar de dos maneras, mediante neuronas o mediante hormonas, ¿cierto? En las hormonas, la señal se produce en un órgano y viaja a través de la sangre y produce la respuesta en otro, como la oxitocina, la hormona que se libera a partir del hipotálamo y que va y actúa en los músculos del útero y provoca las contracciones durante el parto. Entonces hay una acción a larga distancia. Normalmente las respuestas hormonales son más lentas y son sostenidas en el tiempo, pero hay unas respuestas que son más rápidas, las del sistema nervioso, que es el que nos importa a nosotros en este momento. ¿Cuál es que es la unidad funcional, estructural del sistema nervioso? La célula es la de todos los seres vivos, específicamente el sistema nervioso, la neurona, ¿cierto? Existen dos tipos de neuronas, como nos lo contó Patricia la vez pasada, ¿cierto? ¿Cuáles que son? Sensorial. La sensorial y la motora. A mí la llaman eferentes o aferentes, dejémosla así. Listo. Estas neuronas sensoriales están asociadas a unos sensores, que es lo que ya vamos a ver. Y las motoras están asociadas a unos efectores, es decir, los que producen una respuesta. Entonces, para repasar un poquito lo que dijo Patricia, porque esta mañana quedó una dudita, el esquema general de cómo es la respuesta a un impulso nervioso implica un estímulo externo, un receptor, ese receptor le transmite la información a una neurona sensitiva, la neurona sensitiva se lo transmite a una interneurona, que normalmente está en el encéfalo o en el sistema nervioso central, donde se integra la señal y se manifiesta una respuesta. La respuesta que se elabora de forma de estímulo viaja por una neurona motora y finalmente se produce una respuesta con un efector. ¿Qué efectores recuerdan ustedes que tenemos? O sea, si usted siente que se está quemando, ¿cuál es el efector para que usted deje de quemarse? Los músculos, ¿cierto? Entonces, un tipo de efector son los músculos. Otro tipo de efector son las hormonas, que las producen las glándulas, ¿cierto? Las células ciliadas, o sea, las que tienen como un montón de pelitos, como las que recubren el tracto digestivo, cogen las partículas de polen, de humo y forman los mocos, ¿cierto? Ellas responden también a controles nerviosos. Y mañana, perdón, cuando veamos los nidarios, que uno los toca y siente que se queman, esas celulitas que se explotan están bajo control del sistema nervioso. Entonces son efectores también, ¿cierto? Ahora vamos con los sensores, ¿cierto? ¿Qué es un sensor? Entonces el sensor es el que capta una señal que le entra y genera a partir de ello una respuesta. Los animales tienen un montón de sensores diferentes, ¿cierto? Y esos sensores, algo muy importante, concepto que no les puedo olvidar, tienen un umbral. ¿Qué significa un umbral? Una intensidad mínima del estímulo para que el sensor pueda generar una posible respuesta, ¿cierto?
Dependiendo del tipo de sensor, el umbral es diferente. Entonces, por ejemplo, un fotorreceptor de su ojo tiene un umbral muy bajito para un estímulo lumínico, pero tiene un umbral mucho más alto para un estímulo térmico o un estímulo de contacto, lo cual no quiere decir que no lo tenga. O sea, esas células sensitivas tienen umbrales para todos los tipos de estímulos que existen, solo que se necesitan unos estímulos más altos. Entonces yo les hago el ejercicio chiquitico, es que cierren los ojos y con uno de sus dedos, pues así progresivamente traten de apretarse el ojo hasta que les aparezca una bolita, váyanlo moviendo, a ver si la alcanzan a ver, más durito entonces, cerca de la nariz. Ah, bueno, cerca la que no. ¿Sí la ven? Ustedes están viendo entonces la presión, porque con la suficiente presión fueron capaces de superar el umbral de un fotorreceptor. La pregunta es, entonces, ¿usted por qué siente la presión como si fuera una visión? Porque una cosa es el sensor, otra el que lo interpreta. Y estos sensores están conectados específicamente a una región del cerebro que de manera consciente le interpretan las cosas a usted como luz. Entonces, si se pudiera hacer esa intervención quirúrgica y usted pudiera cambiar el nervio auditivo por el nervio óptico, los sensores siguen siendo los mismos. La diferencia es que entonces usted podría ver el sonido y escuchar la luz por la zona del cerebro donde se interpreta. ¿Listo?